Mi nombre es Ángeles Barba Gálvez y busco a mi abuelo José Gálvez Pozo, que es mi abuelo materno, por parte de madre. ¿Dónde nace tu abuelo? Mi abuelo nació en la calle Escuela. Lo miré en el censo y en los archivos y demás, y vivía en la calle Escuela, creo que en el número 22. Tengo hasta fotos, fui hasta hacerle fotos a la casa. Y me contaron los vecinos de por allí que era una casa muy grande, que era muy profunda y que ahí vivían un montón de vecinos, como vivía la mayoría del pueblo antes aquí en Jerez, pues en casas de vecinos, compartiendo los patios, las cocinas, los retretes y en sala y en alcoba, y así. Y vivía con su tía también y con su abuela. En algunos de los momentos del censo he visto que vivía su tía en otra casa de ese portal, de ese mismo número, y también vivía su abuela por parte de padre. ¿Dónde desaparece tu abuelo? Si lo supiera, desaparece en Jerez de la Frontera, claro. Viviendo aquí. Vivía aquí, mi abuelo vivía aquí, en la calle Leala, que antes se llamaba General Sánchez Mira, entre el número 37 y el número 35. Vivieron aquí y después aquí. Aquí vivía mi abuela y mi abuelo con todos sus hijos, que tuvieron 7, habían fallecido 2. Y cuando mi abuelo se lo llevan, para no volver nunca más, tenía un niño de pañales, mi tío José, mi madre, con 3 años. Y mi tía Victoria, mi tío Paco, que era el mayor, y mi tío Antonio. Eran 5 hijos, 5 huérfanos. ¿Quién te habla por primera vez de tu abuelo y cómo conoces tú su historia? No recuerdo el momento exacto que nos hablan, porque era como, lo sabemos, ¿no? No sé en qué momento supimos que éramos los nietos de un desaparecido, como a mí me gusta llamarlo, desaparecido, porque es que no lo hemos encontrado, es que está desaparecido, y eso es un doble crimen, porque es que ni siquiera sabemos dónde está ese cuerpo, no lo podemos llorar, no podemos cerrar ese proceso. Entonces no sé en qué momento. Yo me acuerdo desde muy pequeña que a mi abuela no le podíamos cantar Cara al Sol ni nada de eso porque se ponía muy mala. Y después ya siempre supimos que mi abuelo, pues que se lo llevaron, que lo habían matado. ¿Cuál es la historia de tu abuelo? La historia de mi abuelo, yo creo que no hay ninguna historia justa. No hay nada que justifique matar a la persona por su color político, ni por su raza, ni por nada. Pero es que, si cabe, lo de mi abuelo fue tan sangrante, o sea, que sin pertenecer a un partido político de izquierda, sin pertenecer a un sindicato, lo único que nosotros hemos colegido al final, la hipótesis, es que era compadre de Francisco Retamero, que era el presidente de los socialistas en Andalucía, aquí en Jerez de la Frontera, y era su compadre y era su amigo, iba con él. Que en ese caso sería como castigar la lealtad, ¿no? de la amistad, por ser amigo, muy amigo de un socialista, pues ya lo mataron, pero exactamente no sabemos por qué, porque mi abuelo, y lo dice el documento que a mí me desgarra, que no se había encontrado ni se había conocido de ese individuo pertenencia ni nada sospechoso. Sin embargo, ya lo habían fallecido. Ese error.
craso, gramatical. No se puede fallecer a nadie. ¿En qué momento? Justo en el 36. Fue en el 36. Llegan y se llevan a tu abuelo. ¿No saben exactamente en qué momento No, desconocéis el momento de su último momento? el momento exacto no lo conocemos ni lo conocieron en ese momento, porque es verdad que había como, y nos han contado varias cosas de que sí, que lo andaban buscando, que estuvo escondido en un citarón, en una viña de mi tía, que se fue y dejó una nota porque él escuchaba que venían a buscarlo, estaba escondido con un compadre. Y que deja una nota porque él lo que temía es que como me encuentren se arrasan aquí con todo el mundo. Por otras veces, otras historias que un día se fue y ya no lo volvió a... No lo sé, porque realmente no lo sabemos, y como tampoco teníamos de las fuentes más próximas, esas preguntas no se contestaban, se eludían, por el dolor que suponía remover ese momento, pues al final no lo sabemos exactamente. Que fue justo, pues si el golpe de estado fue el 18 de julio, mi abuelo ya no estaba en octubre. O sea, los primeros días de octubre ya no estaba. Es probable que fuera en septiembre incluso, pero no sabemos ni el día, ni... que es una cosa que a mí me encantaría saber, la verdad. No solo me gustaría encontrar los restos de mi abuelo, y que ha dejado tantísimos nietos y ya bisnietos. Es que me gustaría saber qué pasó desde que se lo llevaron, desde que lo cogieron, y por dónde transitó, es que no se sabe nada, ¿no? Y cuando a mi tía Charo, que además fue a mi tía Charo, que vivía aquí al lado de mi abuela, o sea, era hermana de su esposa, su cuñada, le dan la cartera con los zapatos reliados, y mi tía contaba que ella iba gritando por esta calle, arriba y abajo, gritando, diciendo: ¿cómo le llevo esto a mi hermana? ¿Cómo le llevo esto a mi hermana? Entonces, ya no sabemos si fue, cuándo fue, cuántos días antes o cuántos días habían pasado ya, o si fue, no sabemos nada. ¿Cómo afecta a tu familia la pérdida de tu abuelo? A su hijo y a mi abuela, lo que nos cuentan de mi abuela es tremendísimo. O sea, mi abuela, como lo cuentan las personas de esa edad, ¿no? Dice, mi madre decía de su madre que se había llevado una semana con convulsiones, o sea, desarrolló ataques epilépticos. Que le repetían año tras año durante mucho tiempo después de haberle dado esa noticia. Y cuando también tenía una emoción así fuerte, también le volvía a repetir. Luego, claro, pues deja 5 huérfanos, algunos eran mayores, relativamente mayores. Mi abuela renuncia al pasado, que el pasado es la pensión. El pasado era la pensión para las viudas de guerra. Pero mi abuela renuncia porque tenía que firmar que su marido había fallecido. Y ella le dijo: no, mi marido no ha fallecido, mi marido lo habéis matado. Y yo eso no lo voy a firmar. Pues no lo firma, no tienes dinero, ni mi madre ni mis tíos están en el censo de huérfanos, con lo que búscate la vida. Entonces los 2 hijos mayores se tuvieron que poner a trabajar. Mi abuela trabajó como una mula, que por cierto trabajó en la casa de los García Pelayo, de la que ahora es
alcaldesa de Jerez, y allí estuvo de cocinera pues hasta que ya además yo dejó de trabajar y se jubiló. Y entonces todos sus hijos mayores tuvieron que trabajar, lo único que mi madre sí estudió y mi tío José también estudiaron, pero claro, eso ya es una vida a contrarreloj. O sea, la vida que nos contaba mi madre era tremendísima. Pues mi madre estaba estudiando, pero estaba dando clases, trabajando ya como profesora antes de terminar los estudios, iba a cuidar a su hermano que tenía tuberculosis, a su cuñada. La tuberculosis, que hubo tanta tuberculosis en esa época. Mi tía Victoria, lo que trabajó. Lo que nos contaba mi madre, que trabajaba mi tía Victoria en el campo, en la viña, una viña arrendada, La Pava se llamaba la viña, de otra hermana de mi abuela. Y allí trabajó mi tía Victoria pues como la que más, una mujer joven haciendo pan, trabajando en el campo, limpiando, haciendo comida, pero lo mismo recogiendo uva, que segando, que trillando, que todo, lo hacía todo. Era una mujer con una fuerza impresionante. ¿Tu familia hereda o tiene algún repudio social? Mi madre sí que lo tuvo que tener, o sea, ella no, o sea, mi madre y su hermano tuvieron que tenerlo. A lo mejor puede ser que yo te lo cuente y tú digas, eran dos mujeres guapas, muy guapas. Mi madre era una mujer guapa y además con algo que en esa época pues tenían pocas mujeres, ¿no? Tenía estudios, sabía comportarse. Y no tenía, no sé cómo decirte, como ella decía, yo no tenía pretendiente, no. Eran como, bueno, son las hijas de que han matado, como decía mucha gente, alguien, pues si la han matado por algo será, ¿no? Por algo será. Sí que tú lo tuvieron que sufrir. ¿Se hablaba de tu abuelo en casa? Muy pocas veces. Muy pocas veces. Yo, una cosa que ahora me da mucha rabia pensar cómo desperdicié yo tanto tiempo, porque con mis primos más mayores, con mi tío Paco, que ya era mayor, que podía contarnos cosas que a lo mejor no nos lo habría contado, porque mis hermanas mayores sí que dicen que le preguntaban a mi abuela y que mi abuela no le contaba nada. Pero mi tía Charo, que sí que era más de hablar y de otro carácter, y también al fin y al cabo no era su marido, y aunque lo sufrió y le dolió y todo, pero no se puede vivir de la misma manera, ¿no? Yo creo que sí, que nos habrían contado. Fíjate, yo pienso un montón de veces cómo sería la voz de mi abuelo, qué timbre de voz tendría, y no sé por qué pienso, se parecería a la de mi tío Paco o a la de mi tío José, que además tienen unos timbres muy parecidos y a la vez con cadencias distintas, y tienen unas voces muy peculiares. ¿Qué voz tendría mi abuelo? ¿Cómo hablaría? ¿Qué palabra usaría? ¿Cómo sería con mi abuela? No sé, era un hombre, bueno, mi abuela siempre decía, lo poco que no hablaba, que su marido era guapísimo. Y es verdad que en la foto sí que parecía un hombre guapo, ¿no? Dice, era un señorito. Luego enseñó la foto y es verdad que está sentado y tiene muy buena planta. Y esa foto, una de mi hermana Juani, recuerda que esa foto era de cuerpo entero. Y mi abuelo estaba sentado. Mi abuelo estaba sentado con las piernas cruzadas y tenía unos buenos zapatos, como decía mi hermana. Y tenía unos buenos zapatos porque mi abuelo era aparador de calzado, que trabajaba en el taller de Sánchez. Ese taller estaba en la Plaza Monti. Lo recuerda mucha gente de Jerez. Yo tengo hasta un ticket que viene Ibai o
un ticket de esa zapatería, de ese taller. ¿Qué te han dicho de cómo era tu abuelo, de carácter? No sé si te han dicho no solo la familia, sino también algunos vecinos, gente que lo conoció. Vecino no recuerdo, la verdad. Recuerdo pues lo que me decía mi tía Charo, lo poco que nos contaba mi tía Charo, mi madre, que mi madre tenía los recuerdos que a ella le contaban, porque realmente pues mi madre se llamaba como una hermana de mi abuelo, una hermana que falleció también. Y falleció, esa sí que falleció, la pobrecita. Y falleció antes de la guerra y todo, ¿no? Entonces él quería mucho a su hermana y le puso a su hija María Jesús. Y como era chiquitita, después de haber tenido a mi tía Victoria, que ya era mayor, otra hija que también había fallecido, y después mi madre, pues mi abuela decía que estaba loco con su marujita, y que pues estaba encantado con su niña chica. Mi abuela decía que le gustaba mucho el vino, que le gustaban las mujeres, pero que claro, que ella era me imagino que son cosas que en ese tiempo se verían como casi no, normales, ¿no? Pero que tenía muy buena planta y... ¿Tuvo la oportunidad de despedirse tu abuelo? ¿De No. alguna manera? ¿No dejó escrito, nada? No. Si dejó algo, eso no le llegó a la familia en ningún momento. O sea, lo que le llegó fue los zapatos y la cartera reliado en un atillo. Que mira, al menos los zapatos. Y eso lo tuvo mi abuela aquí, guardado, en la gaveta de una cómoda, guardado durante muchísimo tiempo. Yo nunca lo vi. Yo soy de las nietas, casi de las nietas más pequeñas. Pero ya llegó un momento en que eso estaba podrido. Y entonces mi madre y mi tía le dijeron, mamá, esto hay que tirarlo, enterrarlo, lo que sea, es que esto no lo podemos guardar aquí. Además es que esto, cada vez que lo abrimos, un sufrimiento, ¿sabes? Esto. A mí me habría gustado conservarlo, la verdad. ¿Hubo sentencia? No. ¿Por qué decides buscar a tu abuelo desaparecido? ¿Qué te lleva a ello? Me lleva el corazón. Es que la memoria histórica es una cuestión de empatía, de humanidad. O sea, de escuchar al que ha sufrido y ponerse en ese lugar y escucharlo y darle la mano y, como se dice aquí, acompañarlo en el sentimiento. Si es que no hay más. Entonces no puede morir alguien, no puede desaparecer alguien que es tu abuelo, que es el padre de tu madre, y no sabes nada de él, y que nadie reclame, por lo menos, ¿no? Que si está en algún sitio pues que sepa que nos acordamos de él, que queremos saber dónde está, que nos gustaría enterrarlo, que nos gustaría llorarlo. Y lo hago por mi abuela también, y por mi madre, y por mi tía Victoria, y por mi tío Paco, y por mis tíos, pero fundamentalmente te digo por mi abuela. Además, mi abuela, yo que era el ojito derecho de mi abuela, pues es que se lo debo realmente, Le debo buscar a mi abuelo, que sepa que eso no cayó en un saco roto y ahí no pasó nada. Para nosotros sí pasó. Para nosotros pasó, para sus nietos pasó, para sus hijos pasó. Me queda solamente una pregunta. 3 minutos. Sí, una pregunta.
una cuestión. Cerramos ya con una palabra o unas cuantas palabras que te resuman todo este proceso de recuperación que tú llevas personal en busca de tu abuelo. En lo personal, en lo personal, levantar toda esa polvareda poco, ¿no? En mí, o sea, y esos sinsabores, ese recuerdo y ese dolor, porque se tiene dolor, está más que compensado por el hecho de hacer algo que yo creo que tengo que hacer. Pero a mí realmente lo que me gustaría es que Jerez y Cádiz y Andalucía y España hiciera un ejercicio de empatía, de verdad, que cogieran ese papelito que yo cogí de mi abuelo, donde dicen que José Gálvez Pozo no había hecho nada ni había pertenecido a ningún sitio, pero antes de saber lo que había hecho o lo que no, ya lo habían fallecido. Ya lo habían fallecido. Y en ese lugar donde pone José Gálvez Pozo, que pongan el nombre de su abuelo, o el de su abuela, o el de tu padre. Y que se imagine lo que sería la vida así. Cuando uno se topa con eso. Porque se habla tanto de la memoria de una manera tan, yo creo que con tanto desconocimiento, ¿no? de saber que hay lo que hay son muchos sentimientos. Y ahí hay personas. Entonces diría justicia, humanidad, empatía. Yo diría que es una cuestión de humanidad. De humanidad.